se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Altas 12:10 en este mediodía, amigos y amigas. De esta manera, poco original, me atrevo a decir. Esperemos que la haya agarrado en algún momento a la canción. Y si no, se la regalamos completamente. No es nuestra, es del señor Andrés Calamaro. Y con esta alta suciedad recibimos al amigo Rubén Milanesi. Hola, Rubén, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día, gracias por invitarme a tu programa. No, estuvo muy bien. Cuando dijiste voy a poner una cortina, me imaginé que ibas a poner Rocky, porque todos pusieron la de Rocky. Y vos pusiste la de Calamaro. Bueno, Está bien, industria nacional, Me maestro. sorprendiste, muy lindo tema. Sí, Bueno, muy linda forma de arrancar, muy bueno. bueno. Seguramente, suponemos que tiene algo que ver, ¿no? Esa primera estrofa, por lo menos, de Sí. esa canción, con lo que vamos a hablar a continuación. Pero ya habrá tiempo, para eso tenemos un buen rato para charlar con Rubén, a quien vamos a invitar a cumplir el protocolo que tenemos en cada primera parte. Cuando llega alguien acá, invitamos a todo el mundo a que se presente de la manera que quiera, con esa posibilidad y por supuesto con esa responsabilidad. Rubén, el aire es todo tuyo. ¿En menos de un minuto me presento? No, tenés 50 si querés para 50 presentar. minutos para presentarse, está bien. Bueno, para los que no me conocen, soy Rubén Milanesi, tengo 46 años, soy de la ciudad de Zárate. Desde la adolescencia, desde que tenía 16 años que estudio teatro, empecé en esta ciudad con los talleres, después me fui a Capital a estudiar con Norman Brisky, estuve involucrado con los chicos que estudiaban cine, también en el ENERC, en el SICA, en la Universidad de Buenos Aires, en Palermo, en Belgrano, en San Telmo. Trabajé con casi todos ellos como actor fetiche de sus tesis, y ahí aprendí a editar, a hacer cine. Me involucré en el cine y en la parte técnica, pero me faltaba guión, entonces después me fui a estudiar con Mauricio Cartún, un poco de guión, y ahí siempre mi pasión por la actuación, ¿no? Más que por el teatro que por el cine. Entonces como uno siempre tenía esa fantasía, no, algún día voy a hacer una película, ¿viste? Y nunca sucedió eso, dije, bueno, las películas las voy a empezar a hacer yo, así actúo un poco en el cine que puedo hacer. Y esa es más o menos mi carta de presentación. Hace ya casi 30 años que pasaron y haciendo teatro, cine y estas cosas. Sorprendido con esta carta de presentación, a donde además del nombre de Rubén aparecen los nombres de unos nenes importantes, ¿no? Tanto del teatro como de la dramaturgia. Sí. Me atrevo a decir, Sí. Cartoon, de los dramaturgos más reconocidos y más grandes vivos en este momento del país. Exactamente, Norman Brisky también. Norman Brisky también Sí. en la dramaturgia. No, el profesor de teatro. Sí, en cuanto a la actuación, Y uno de vivo. los más grandes también. Sí, es que en realidad a mí me pasó siempre eso cuando investigué hacer algo, no solo con el teatro. Supongamos, estoy investigando para hacer, no sé, cocinar una masa de pizza casera, entonces me voy a fijar a ver quién es el mejor maestro pizzero, a ver qué es lo que habla acerca de cómo se hace una pizza y ahí aprender. Con el teatro me pasó lo mismo. Yo no sé, o sea, yo me crié en una pensión de parte de madre, soy hijo único, y los amigos que tenía eran los vecinos, pero después al ser hijo único, mucha parte del tiempo estás solo, ¿no? Tenía un amigo invisible cuando tenía 8 años. Después fui creciendo y bueno, mi amigo invisible trajo otro amigo invisible que era amigo de él, y ese trajo otro, y bueno, y hoy en día tengo muchos amigos invisibles que inclusive están sentados acá en la radio con nosotros ahora, lo que pasa es que los veo yo nada más. Y así fue que empezó mi pasión por los juegos y el teatro, y empecé en el municipio con los teatros de barrio, iba a las escuelas de teatro que se fomentaban en aquel entonces, el año 96. Y después, bueno, me empezó a gustar y empecé a hacer esto que yo digo, bueno, a ver, ¿a dónde puedo ir a estudiar teatro si yo quiero ir a un lugar, digamos, como para perfeccionarse, ¿no? Y ahí empecé a averiguar, hablaba con actores, viajaba a Capital Federal, y casi siempre cuando mucho no conocía todavía, era un pibe, ya para ese entonces cuando viajaba a Capital ya tenía 18, 19 años. Ya mucho no conocía yo bien quiénes eran los actores, los grandes maestros. Yo era un pibe flotando ahí en la Capital Federal. Y siempre que preguntaba a uno que otro actor, decía, ¿dónde se estudia teatro acá en un colegio? Y muchos te decían, el Teatro San Martín en aquel momento, o si no te nombraban a Norman Brisky. Norman Brisky, Pompeyo Audibert, Bartis, y ahí, Lito Cruz, bueno, y ahí. Siempre daban vuelta siempre escuchaba esos nombres yo,
Lito, Pompeyo, Norman. Y la mayoría, no, Norman. No, Norman. No, fulano, no. ¿Viste ese actor? No, bueno, esos son alumnos de Norman, ¿no? Y ahí yo dije, bueno, a ver, vamos a conocer de qué se trata la escuela de Norman Brisky. Y ahí caí al Teatro Calibán en la calle México 1428, me acuerdo que todavía existe, está. Es un pasillo de un PH donde vive gente, pero la puerta del fondo antiguamente era una industria textil que Norman en aquellos años cuando volvió del exilio hizo unos trabajos y compró ese lugar y empezó a fomentar el Teatro Calibán. Es lindo lo que estás diciendo porque forma parte de tu biografía y seguramente la biografía de uno, el recorrido de uno, de alguna manera, bueno, modifica, configura, mejor dicho, los productos que uno termina haciendo. Por llamarlos de alguna manera, ¿no? No me gusta de alguna manera tampoco llamar los productos a los artísticos, pero bueno, lo que deviene de todo eso. Muchas cosas para decir al respecto. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a quienes están sentados acá, aunque no los veamos, porque tenemos que ser cálidos en el recibimiento. Por supuesto que los puedes presentar en la medida que quieras o no, pero claro, distintos profesores. Claro. Y a eso también quiero ir, ¿no? Y forma parte un poco de tu currículum o de tu biografía. Parece ser una persona que le da mucha bola al método, que de repente le da mucha bola al proceso y que intenta por lo menos hacer las cosas de buena manera, en el sentido de la investigación, en el sentido del desarrollo y demás. Ya iremos a eso, pero seguiste nombrando a otros nenes, como a Pompeyo, como a Lito Cruz. Distintas escuelas, más allá del rum, más allá del comentario. ¿Por qué decidiste ir a esa escuela de Norman Brisky? Decidí porque justamente no conocía a ninguno de los que te nombré en ese momento. Decidí porque ese día que viajé a Capital y pasé por la Sociedad Argentina de Actores, que ahí estaba la lista de las castineras, donde se hacían casting, donde estaban las escuelas de teatro, estaba también ahí, y ahí mismo, cuando pido la planilla, le digo al que estaba ahí en la oficina, las planillas de las escuelas, que quiero ir a llamar a algunas para ver dónde me anoto. Sí, acá la tenés. ¿Y vos qué me recomendás? Norman. Otro más que me lo nombra, y digo, bueno, hasta que me da la planilla. Estaban todos entongados con el doble APS. ¿Qué pasa? Me queda cerca la escuela de Norman porque estaba en Alsina y Entre Ríos yo parado, y ahí hasta México estaba creo que 6, 7 cuadras. Y digo, bueno, me voy acá. Conozco la escuela de Norman Brisky, que me atendió la secretaria. En ese momento era febrero. Las clases no... pero maestro, ¿recordás paso por paso? Sí, hay muchas cosas que recuerdo. Capaz que no sé a qué hora hice algo ayer, pero hay otras cosas que sí, porque cuando yo entré a esa fábrica textil que después se convirtió en un teatro, que es el Teatro Calibán, que existe hoy en día y está Norman vivo todavía dando clases, yo entro a un PH y cuando vos vas y ves Norman Brisky, Tiempo Final, en aquel momento, Mujeres Asesinas, todas esas series fuertes y escandalosas de Canal 13 y de medios importantes, vos llegás y te encontrás con una puerta, con un portero, y esto es un PH, una casa. Vos te imaginás en ese momento, cuando sos adolescente, que el teatro debe ser una escuela, ¿no? Con sus ventanas y... No, era un PH, vos llegabas al fondo, la puerta de chapa se abría. Bienvenido a la Argentina, ¿no? Claro. ¿Qué barrio porteño? Eso es San Cristóbal, sería así, San Cristóbal. Bueno, también pintando un poco el paisaje, ¿no? Sí. Un poco entre bohemio y laburante. San Cristóbal. San Cristóbal, sí, es ahí bastante, ya casi al límite para Barracas, San Telmo, ¿no? Claro, cruzando la 9 de julio ya es San Telmo. Y bueno, y me gustó mucho, me llamó la atención, no quiero decir me gustó mucho porque es otra cosa distinta, la estética de la escuela y cómo era la puesta en escena. Porque yo veía que el taller tenía un piso arriba, un piso abajo, un subsuelo, era una geometría, una arquitectura rara, no es un teatro convencional como los que yo venía viendo, donde el público está sentado y el escenario está arriba, era al revés, los actores estaban en el piso y el público estaba en gradas, se podían mover las gradas para darle distinta forma al espacio donde se iba a dramatizar. Entonces me llamó la atención eso porque yo no conocía nada y era todo nuevo para mí, y más la información que ya tenía en la cabeza que me decían andá ahí. Y bueno, y así fue. Lógicamente el primer día fui a conocer la escuela, no estaba Norma, estaba una señora que era la secretaria en ese momento. Norma. Claro, la secretaria no era otra señora. En este momento
Bueno, no importa. No me sale el nombre. Bueno, estaba y bueno, y me dijo, sí, este es el Teatro Norman. Bueno, arranqué las clases del Seminario 1 y ahí empecé a conocer cómo era el método que tenía el de formación actoral. Con el diario del lunes o con el diario del 2026, de alguna manera sospecho que esto lo marcás como un hito revelador, ¿no? Como una especie de bisagra, esto de haber pisado ese pasillo, ese PH, el recorrido para llegar a esa fábrica. ¿Cambió algo? ¿Fue una bisagra verdaderamente? Fue una bisagra. ¿Eso? El Seminario 1, que arrancás con él sí o sí haciendo lo que es para él el método de improvisación. Porque el método de improvisación no es lo mismo en todas las escuelas. El teatro físico habla de otra cosa y él habla más del método de ser o parecer, de buscar la veracidad de lo que vos estás actuando, ¿no? Entonces vos llegás, sos un pibe de 19 años que hace 2 o 3 años que hace teatro, no tenés experiencia, no, nada. Pero te crees piola, igual, ¿no? Y uno cuando tiene 18 años se cree que es piola en todo sentido, no en el teatro. Se cree que ya sos adulto, ya sos grande, ya puedo fumar, ya puedo tomar cerveza, ya la tengo clara. Y cuando pasan los años, mirás para atrás al pibe ese que eras cuando tenías 18 y te das cuenta que eras un salame, no decir la palabra. No, bueno. No, porque... Tenía su verdad seguramente ese pibe. Que claro... La vida va, a través que pasan los años te pega un par de palos, ¿no? Es medio raro que no te caiga palo la vida. Justamente esas son enseñanzas para que vos te digan por acá no, por allá tenés que ir. Entonces en ese primer seminario, bueno, vos volcás lo que más o menos aprendiste en 2 o 3 años a desenvolverte como actor, ¿viste? Y ahí te vas dando cuenta que no es tanto por ahí. Lograr lo que él plantea en su taller era difícil en ese momento. Bueno, seguramente esto dio herramientas no solamente para estar arriba del escenario, sino, bueno, para estar afrontando la vida misma. Exactamente. Imagino. Ya vamos a ir a eso, Rubén, y ya vamos a ir a la parte del resto de los maestros y el resto del recorrido y el resto de los caminos, pero me gustaría que de alguna manera, en este preciso instante, podamos concretar algo que es una invitación para la cual no sé si hay cupos o demás, esperemos que quede alguno, pero nos vamos a venir ahora a saltar la línea de tiempo bueno, supongo a principio o a mediados del año pasado, 2025, para irnos directamente a algo que va a pasar la semana que viene. El 9 de abril. Invítanos, ¿qué es Más allá de las reglas? Más allá de las reglas es un largometraje de casi 2 horas, te puedo decir, de acción, suspenso, es un thriller, una película de boxeo donde contamos la historia de un boxeador que quiere atravesar la vida marginal que lleva, cambiar su vida, enamorarse, romper con el dolor que lo acosa del pasado, con situaciones que ha tenido. Una película linda, filmada en Zárate, con muchas personas conocidas de Zárate. Digo personas porque son 40 actores, 40 personajes que aparecen en la película, de los cuales creo que actores y estudiaron teatro deben ser 5 o 6. El resto son personas que se animaron a actuar y lo han hecho todos muy bien, los que son actores, los que no son actores. Aparece mucho Zárate, las locaciones de Zárate, el centro, lugares conocidos, el puente Brazo Largo a full. Una película donde todos los que la van a ver van a encontrar la resonancia, decir, mirá, esa esquina, qué sé yo, mi barrio, o ahí nos juntábamos, o sé dónde es ese lugar, ese café. Es una película digna de ver porque arrancó como un proyecto muy chico, que querían hacer un corto. Los que me vinieron a proponer de hacer una película fueron muy humildes, quiero decir. Porque me dijeron, che, Rubén, ¿por qué no hacemos un video, un corto, así, que sea de acción, de pelea, vos que filmás y editás? Y entonces yo agarré y dije, los vi tan entusiasmados que le dije, ¿por qué no hacemos una película? Hemos dejado algunas pistas. Qué lindo tener esa manija y tener esa voluntad, que no es poca cosa, sobre todo en los tiempos que corren. E imagino que en ningún tiempo dedicarse a esto es fácil, ni es color de rosas, ni llueve nada de arriba, sino que bueno, hay que agachar el lomo. Hemos dejado alguna pistita en el aire con esto de que el campeón tiene miedo de pegar, con esto del protector bucal. Y me atrevo a decir, por haber visto el tráiler, con esto de la alta suciedad también. ¿De qué va la trama de Más allá de las reglas? La trama de Más allá de la regla, y mira, pasa de todo en la película, porque te puedo describir, no soy bueno spoileando, por eso no me quiero ir de mambo,
y la sinopsis de las películas que he hecho siempre las escribe un amigo. Yo puedo escribir un guión de una película, editarla, poner los efectos, el sonido, todo, pero escribir 2 renglones de una sinopsis me cuesta. Lo que te puedo explicar para que la gente vea, se entusiasme, quizás que... Yo digo entusiasmar porque siempre me pongo en el lugar de la gente y en realidad son las películas que me gustan a mí. ¿Vieron Babel, Amores Perros? Esas películas, Pulp Fiction también tiene algo de eso, que son varias historias, pero después se terminan juntando. ¡Oh, qué lindo! Bueno, es esa la mecánica del guión. Por eso dije que son 40 personajes y vos decís, ¿cuánto? Ok, pero estás muy técnico, Rubén, déjame decirte. Muy técnico. Y te pongo el dedito así. Sí, por favor, dígame. En términos generales, ¿hay un deporte que Hay un deporte que es el reine? boxeo. La Muy película bien. se trata de boxeo, señores. De boxeo, guantes, boxeos, peleas clandestinas, chantas, mafia, tiros, de todo. Tiene hasta una dosis de telenovela, tiene hasta una dosis de amor, tiene dosis de hasta de esas películas marginales de Isat a las 2 de la madrugada. Se mezclan varias estéticas que son cosas que a mí me gustaban y me gustan, y las metí en una licuadora y salió más allá de las reglas. Por supuesto que el marco, como dijiste, es la acción, Sí. es el thriller, hay algo policial Poli- negro. No, ahí dando vuelta. tanto policial negro no, es más el thriller y el suspenso, diría yo. Sí, es una película fuerte igual, quiero decir. Bueno, nos vamos a meter en la parte un poco más blanda, Sí. si te parece todo esto, más allá de las capas que hemos descripto. Bueno, la mamushka la va sacando y Sí. tal vez con esto de las capas me refiero a que puede haber algo encriptado. No la vimos la película, no tuvimos la posibilidad porque todavía no se estrenó, porque así lo demandan también los festivales y demás, Sí. a donde seguramente irá. Así es. Ya vamos a hablar también de lo técnico porque el tráiler realmente presenta una calidad de Justo. filmación Mm. realmente grosa. Pero, ¿qué buscaste decir con esta peli? Si es que buscaste decir algo. Mm, O mostrar, o darle luz. En realidad mostrar, no tanto decir. Esta película no es una película de esas que yo escribo, tanto como película o obra de teatro, en la que vos decís, yo estoy trabajando en esta obra que estoy escribiendo para darle vuelta al guión porque lo que quiero contar es tal cosa. No, esta película salió más allá de esto, de un trabajo en conjunto. Que yo dije, hay personas que tienen ganas de actuar. Entonces, vamos a utilizar esto para poder hacer una película, porque si yo no tengo gente no puedo hacer una película, o sea, no sos vos solo. Entonces, lo que salió fue que los veía entusiasmados por hacer cosas, obviamente de boxeo, porque eran boxeadores lo que querían mostrar y hacer coreografías de combates y eso. Entonces, lo que busqué es darle color a una película de acción y aventuras. Siempre hay un mensaje, siempre queda un mensaje atrás de todo. Porque la película también aborda temas, viste, como la perseverancia, los malos caminos. Uno de los protagonistas es un nene de la calle de 10 años. El personaje es un nene de la calle de 10 años. ¿No? El chico tiene familia, el actor, ¿no? Facundo Nis, un chico de acá de Villanueva, que también iba al gimnasio de boxeo en el momento ese que filmamos. Ahora está por cumplir 11 años, pero cuando arrancamos a filmar él tenía 9. Y bueno, la película también muestra cómo es la vida marginal de un chico de la calle, qué cosas le pueden suceder. En la parte de la historia del boxeador es la perseverancia, al momento que tenemos que elegir en la vida los buenos y los malos caminos, cuáles son. El amor también aparece en la película, aparecen muchas cosas, violencia de todo tipo, violencia física, psicológica, lo que está hoy en día a flor de piel, la violencia de género. Entonces, todos esos elementos están puestos quizás de una forma violenta también en la película, porque a mí me gusta algo como arrancamos hablando de los profesores. Norman Brisky había hablado de eso, de que cuando vos construís una escena o algo, tratar de ser contundente, ¿no? Entonces, está la resonancia. Hoy en día, si hay una persona que por ahí ve la película y está atravesando esos conflictos de violencia de género, se va a sentir seguramente identificado con algo de eso y seguramente recapacitará en algo dándose cuenta de lo feo que puede llegar a verse uno en un espejo, ¿no?
Al final había un montón. Había un montón, por eso no me animo a spoilear tanto. Y la película Al es final eso. Sí. había muchísimo. Bueno, por supuesto que a veces el arte, ¿no? Recurriendo justamente a estos términos violentos, Sí. sobre todo para hablar de la violencia, recurre a estas cuestiones que muchas veces generan impacto, que muchas veces el espectador se las toma de una manera o de alguna otra, que a veces las termina de entender o no, pero en definitiva es el ojo de este director y actor que tenemos enfrente, que se llama Rubén Milanesi, al cual le pueden mandar un abrazo, le pueden mandar un saludo, le pueden hacer una consulta, por supuesto tenemos el teléfono abierto en el 654695 a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como @enunacultural, pueden preguntar cuándo es el estreno, para dónde va esta peli, quiénes actúan y demás, y si no, se lo vamos a preguntar nosotros acá a continuación. No puedo dejar de pensar en esa, no sé si es una centralidad, pero dijiste que es un protagonista, el pibe de 10 años. No, están equilibrados los roles. Ok. O sea, Pero también de alguna manera poniendo el tema de las infancias Sí. y la marginalidad dentro de las infancias, ¿no? Bueno, a veces me conmueven ciertas temáticas, ¿no? Sí. Y por eso uno se conduce a ciertos lugares, pero es todo muy sensible, hermano, lo que tocas. Sí. Y justamente volviendo unos segundos atrás con lo que decíamos, enmarcado en este cuadro de violencia, ¿ves que esto pasa mucho afuera? Exactamente, sí, eso se ve mucho en la... Ayer hubo una noticia terrible, un chico entró con una escopeta a una escuela y terminó en una tragedia, imagínate. El personaje de este chico en la película aparece porque cuando yo escribí la película en conjunto con los boxeadores, que íbamos a filmar una película de boxeo, esa historia no estaba. Entonces cuando yo empiezo a filmar la película y empiezo a editar ya los primeros capítulos o a releer lo que escribí, te empezás a dar cuenta que faltan ingredientes. Para mi criterio, capaz que otro no, yo empiezo a ver eso. Porque, qué sé yo, la ves así cuando vos estás haciendo algo, ¿no? Entonces, el nene iba al gimnasio a entrenar, ¿no? Entonces, se había enterado también con los otros que ellos están haciendo una película y preguntaba mucho. Entonces yo le dije, ¿vos te animás a participar en la película? Porque el tema es que siempre no son actores la mayoría, como antes contaba, son todas personas, pero antes vos tenés que preguntar, che, vos tenés cara para esto, pero tenés que preguntarle si se va a animar a actuar. No, y cuando uno no es Warner Brothers, también tiene que Claro. recurrir a lo que tiene a mano y salir a buscar lo que puede llegar a encontrar. Claro, pero en ese sentido siempre me fijé bien de las caripelas, para que sean o parezcan lo que uno busca. Porque si el nene es como esa foto que vos ves en esas tiendas de ropa de acá a la vuelta, por ejemplo, con ojos claros y ese pibe no va a Recién parecer salido de un Claro. English book, el guachín. Está muy lindo, criado entre algodones, ¿viste? Entonces, vos te das cuenta, este nene sí, para esta vidriera sirve, pero lo que quiero ser yo, que sea un pibe de la calle, no parece. Entonces, yo le veía esas actitudes al nene, como esos nenes que usaba Leonardo Fabio para las películas, ¿viste? Y yo dije, sí, tiene mucho que ver en eso, si se anima. Él se animó, se recopó, más vale, los pibes son muy sueltos, ¿viste? Siempre se animan. Bueno, las escenas que grabó él, todo bien, ¿viste? Lógicamente siempre iba con el padre o la madre. Nosotros nos manejamos así, había gente ayudando siempre atrás de cámaras. Y bueno, y quedó bastante bien. Entonces nosotros dijimos, bueno, con Facundo Nis, que es el nene, fuimos grabando las cosas y con él me tuve que apurar porque empezaba a crecer. O sea, en una escena el nene me llegaba al hombro y en la otra escena me llega a la oreja. Digo yo, ¿qué está creciendo? Claro, me tuve que apurar a filmarlo de él también. Tremendo. Rubén, no me quiero perder una pregunta, pero Sí. la voy a dejar para después. Esto que hablabas un poco de lo inmersivo, ¿no? Y de cómo hacer una película y de cómo hacer una historia para que sea atrapante. Pero antes quiero ir, ya que estamos ahí en el gimnasio, ya que mencionaste tanto a los boxeadores y los que agitaron para que esto se haga, ¿de dónde salió? ¿Hay una escuela de boxeo en el Diome? La escuela de boxeo de David Birham. Él estaba en un gimnasio en Villa Carmencita y ahora se mudó hace poco, está acá en Moreno 539, continúa con las clases de gimnasia ahí. Se escuchan los guantes acá cerca cuando pasás caminando, sí escuchan señor. los guantes de... Y ahí están. Ese es el gimnasio, sí. Okay. Hace un tiempo como que el boxeo también se puso de moda.
Hay muchos gimnasios de boxeo, hace muchos años no había. Bueno, pero Argentina tiene una cultura boxística, pugilística Nosotros estamos importante. metidos en todo. Está Fórmula 1, boxeo, fútbol, ¿qué más querés? bueno, Básquet. Bueno, pero tenemos referentes a nivel A nivel histórico. profesional, claro. ¿A vos te gusta el boxeo? ¿O te llamaron los muchachos y te metiste en el palo a partir de ahora? No, a mí me gusta el boxeo, sí, siempre hice artes marciales antes. He competido en torneos cuando eran 20 y pico de años, de karate, no de boxeo. Pero después, bueno, ya la obra social no cubre tanto los huesos, entonces tuve que dejar de participar. Papito, no hay venda que aguante. Pero me gustó, no tanto por el tema de los torneos, fui por curiosidad un par de veces, no tengo mucha experiencia, no soy un tipo profesional. Siempre lo hice por el tema del entrenamiento físico, por la gimnasia. Che, Rubén, ¿y qué encontraste dentro del palo propio del boxeo? Metiéndote en el gimnasio, ¿hay alguna particularidad? Como digo, veo que también, de alguna manera, hay algo que tiene que ver con el boxeo y el cine que está relacionado con el cine argentino. Sí. Y ni hablar con el cine universal, ¿no? Con Sí. los grandes clásicos, por supuesto. Pero, ¿qué encontraste de lindo ahí? ¿Qué encontré de lindo? Y que en realidad ya antes de hacer esta película había encontrado cosas. A mí también me gusta mucho ese género. A mí me gusta el policial, mafia, Pulp Fiction, Buenos Muchachos, Casino. Esas películas me gustan a mí. Y siempre me gustan estas cosas que tienen que ver con los burreros, el boxeo, las cosas ilegales. Sí, me gusta. Y veo que a la gente... Tenemos declaraciones, ya tenemos un zócalo. Sí. Lo cortamos y decimos, a mí me gustan las cosas ilegales, por Rubén Milanesi. Sí, todo lo clandestino, Sí, esas cosas que aparecen. Dale que va. Y veo que el público también consume mucho eso. Salió El Marginal, temporada 1, 2, 3, 4, antes teníamos Tumberos, arrancamos con Ocupas, tuvimos Sol Negro, Sol sí. Negro. Y como que siempre es masa ese género que arrastra público. Esa cosa de sótano, ¿no? Esa cosa de Exactamente. oscuridad que de repente parece que nos identifica un montón porque tiene mucho arraigo a lo que es nuestra cultura. Y un poco al lunfardo también. Te Exactamente. veo hablar y un poco se te sale eso. Exactamente, el lunfardo. Justamente vos lo decís. La cana, el chorro. La cana, el chorro, los códigos que se manejan. O sea, como hablaban en Tumbero, cuando vos la viste, no es lo mismo como hablan en El Marginal. Cambió. En esa época no había tanto celular, tantas redes en la cárcel. Hoy en día te la pintan así. Después salió la otra serie de las del barro. Entonces yo veo que la gente se entusiasma con eso. Y también me gusta hacer algo de que vos decís, bueno, la segunda película que hago. La primera es una película de media hora que hice en el 2017. Esta es la segunda que hago, que es el primer largometraje que ya supera los 90 minutos. Pero antes de esto, lo que yo hacía en cine independiente, mi participación siempre era actoral en los grupos que yo participé haciendo cine. Porque por ahí encuentran cosas colgadas en YouTube, pero no son todas películas hechas por mí. Yo hice Sucios y Tramposos y Más allá de la regla que se estrena ahora. Entonces también yo comparto ese cine que es como Gaspar Noé. No sé si alguien que está escuchando y sabe quién es Gaspar Noé. O ese cine muy culto que te pasaban en ISAT a las 2 de la madrugada. Ese tipo de cine. Yo comparto que es el cine propio de autor, ese cine de autor que dice yo hago esta película porque a mí me gusta. Cine denso, Sí, ¿no? y no me importa el Pesado. público. Claro, y no me importa el público. ¿Me explico? Sí. La escuela de Norman también es así. Norman en el teatro de él tiene una capacidad de 60 butacas. Y a veces van 50, 40 personas. Pero es particular el género. Es drama, psicodrama. Bueno, entonces hay un público para cada cosa. No son para pochocleros. Entonces yo dije, al ser mis primeras películas, yo le voy a meter ingredientes míos a la película. Pero también quiero que la gente la venga a ver la película. Poquito de caramelo. Claro, es como si yo soy actor y alquilo el Teatro San Martín y cuando salgo hay 15 personas. No, cuando vos salís tiene que haber 300. Porque si el trabajo del actor es exponerse, cuando vos salís querés que haya una masa de público. No puedo evitar preguntarte si con esto, más allá de este lanzamiento, como decís vos, o relanzamiento después de la primera película que hiciste, es medio al pedo, disculpen la palabra, ¿no? Pensar en el futuro a veces y es mejor situarse en el presente, pero ¿tenés como una idea de hacer otro cine en algún momento? Claro, tengo una película escrita antes de comenzar con Más allá de las reglas, que la había empezado a filmar y por unas cuestiones técnicas se suspendió un tiempito esa película y mientras estaba en ese descanso de la película
aparece el proyecto Más allá de las reglas. Ok. Entonces, la otra película sí está escrita con más detalle y con más tiempo de guión, de lapicera y hoja, no computadora. Esa sí, esa es una película también de acción al estilo Pulp Fiction, que tiene esa estructura mecánica que se llama la película Pueblo Rojo. Seguimos hablando con Rubén Milanesi, que se toma un mate, por supuesto, que está dialogando con nosotros, disponiendo de todo su tiempo y volcando un poco de su corazón, como decimos siempre también acá, para mostrar un poco de verdad y para invitarnos este próximo 9 de abril al cine Teatro Coliseo, donde se va a estrenar Más allá de las reglas, una película 100% o 99,9% zarateña, Sí. Porque hay algunas involucradas, hay algunos involucrados, por supuesto, de otros lados, pero a nosotros nos gusta decir que es una cosa sola, la zona. ¿Qué te encontraste en cuanto a la materia humana? Supongo habrán laburado alguien más que vos en la técnica, alguien más que vos, Sí. se ríe, alguien más que vos frente a la cámara. ¿Fue fácil encontrar a esas 40 personas? No es fácil armar un grupo. No es fácil armar un grupo para trabajar así y sostenerlo durante 2 años porque no hay auspiciante ni subsidios, no se gana dinero, es recontra independiente. ¿Quién tiene ganas de hacer una película y participar? Que levante la mano. Pero también está... Creer es difícil, creer es fácil, perdón, sostener es lo difícil, ¿no? Entonces, yo te puedo decir ahora sí, vamos a hacer una película, nos va a llevar 2 años y la terminamos. Bueno, ahora vos Nada más, sostenés. 2 años. Claro, vos tenés que sostener y ir organizando para grabar escena por escena. Y hay personas que... Te tenés que afeitar, que- cada vez que vayas a la cámara. Claro, te tenés tenés que que cuidar, mantener la tenés que mantener el continuidad. físico. Exactamente, la continuidad. No tanto el trabajo de los actores, sino los que están detrás de cámara, también por ahí que vienen a ayudar. Ahí armé distintos grupos para que justamente no se cansen. Pero de la parte actoral también pasa que después la gente desconoce, no tiene sentido de realidad de cómo es el proceso de filmar una película. Y la mayor parte del tiempo son momentos tediosos, quiero decir. No es muy placentero siempre estar filmando una película. Yo tengo que filmar un día que hace calor como hoy y la escena es en la costanera con sol. Y bueno, no, y es incómodo. Y vamos a tener que hacer la película y vos estás filmando, la pasamos mal con el calor. Lo que filmamos, lo que actúan y hasta ahí nomás. Y después, la tenemos que repetir de nuevo. Bueno, ya se acordó del rodaje y se calentó. Y la camisa Rubén. está muy... y la camisa Che, está- bueno, a lo que voy. La voluntad está bárbara y todo. Cuesta, pero se puede. Se puede, sí, se puede. Tenés que lidiar con muchas cosas, pero se puede. No todo es color Yo imagino rosa. que hay mucho. Yo no me atreví jamás a decirlo, ¿no? En cuanto a en ninguna rama particular del arte. Pero imagino que hay mucha gente que dice: acá no pasa nada. ¿Qué pasa acá en Zárate en cuanto al cine? ¿Al cine? Sí. ¿De la gente que hace cine de acá, el artista? Sí. No. ¿Cómo ves la movida? Hay una movida. Está Daniel Pelayo, José Queida, el Gallinao. Hay otros más que me nombraron, que por ahí no los conozco tanto, pues son chicos nuevos también, que están haciendo cine. Sí, hay una movida grande. También hay movida de teatro, hay movida de música, de pintura. Lo que pasa es que también es muy difícil, como venía hablando, sostener eso. Porque puede haber un montón, pero a la hora de filmar tenés que tener un recurso de cómo hacerlo. Y no siempre tenés que estar pensando en que no lo hago porque no tengo dinero. No, porque hoy en día vos si querés filmás una película con un celular y ya está. Ya está, no necesito tener una cámara reflex, no necesito tener tantas luces, tanto cable, nada. Filmo una película que en toda la película siempre es de día y la locación es mi casa y la de un amigo y puede salir algo increíble. Bueno, eso es un lindo mensaje, hermano. Claro, no tiene nada que ver. Vos con un celular filmás una película. Por eso digo, no podés aspirar a ser Warner Claro. Brothers si no tenés un estudio Claro, Hollywood, amigo. eso es mentira. Cualquier película podés filmar con un celular y una locación. Hay que ser creativo y eso es lo más difícil. ¿Qué le decís al público, más allá de a los realizadores, a las realizadoras? Porque también en muchas ocasiones se compara, ¿no? Justamente Hollywood con una película de acá. Y muchas veces hay muchas cosas Sí. que están recontra a la altura. Pero la gente a veces no elige. No. O ni siquiera se anima a consumirlo independiente. ¿Qué le No. decís al público?
Le digo al público en general que tendría que consumir más cultura. Es un área donde está muy devastada la cultura. Yo te regalo a vos 50 entradas gratis para que me vayas a ver al teatro a mí y no las regalás a las 50. No me llevas 50 personas gratis. Yo te invito a vos a ver no sé, vienen los Lirios de Santa Fe y te explota la Plaza Italia. No quiero decir que eso está bien o está mal. Es que la gente va ahí, va a la cultura, vamos siempre a la cumbia, al fútbol y el boxeo. ¿Pero que es un lugar seguro? ¿Eso para la gente? Sí, ¿Qué? es un cable a tierra porque se divierten, la pasan bien. No es algo prohibido, no es algo malo. Si la vacuna es para que vos te cambie el estado de ánimo y estés bien, entonces bienvenido sea. ¿Y que tal vez lo nuestro te haga pensar un poco más? No tiene nada que ver con la gente. La gente no tiene la culpa. La culpa la tiene el devenir de la sociedad, de qué te metieron a vos y qué no. ¿Me explico? Yo nací en el año 80. A mí en la primaria, los viernes, en la escuela 7, a las 3 de la tarde nos daban de tomar mate cocido con leche, pan con manteca, y te daban el bono para ir al Cine América a ver una película. ¡Qué lindo! Yo ahí vi Asesinato con Charles Bronson, la primera de Jean-Claude Van Damme, vimos Los Gremlins, todo. Entonces vimos Chatrán, El Oso, Ico, El Caballito Valiente. ¿Pero por qué? Porque en la escuela te involucraban el cine, o te llevaban el cine a la escuela. Después nos llevaban a nosotros los campeones de yo-yo, el campeón de tiki-taka. Vos ibas y lo comprabas en el kiosco, o sea, no había celular. Entonces la gente de ahora ya no le da bola al cine y al teatro como antes. Yo fui al estreno de... Había una vez en Hollywood, la 9ª y última película que hizo Tarantino. La fui a ver al Village un jueves y éramos 16 personas en la sala. Fui a ver al Village un viernes que se estrenó esa semana, Homo Argento con Francella, sean lo que sea, y lo que hayan dicho de la película. A mí Francella me parece que es buen actor. Es buen actor, de hecho. Digan lo que digan de la película, pero yo fui a un estreno, te estoy diciendo, y éramos 12. Mirá. Y no había gente en la boletería. Y eso que fue recontra taquillera la de Francella. Sí, y en el Vilas, yo te estoy situando en tiempo y espacio, Bien. en el Vilas de Pilar, ¿viste? Para sacar un debate. Y en la boletería no había cola de gente, ni en las otras salas había cola de gente para ver las otras películas que había. O sea, por eso digo que hay una demanda de cultura que está faltando en la sociedad. Sí, señor. Bueno, y este devenir del cual hablás también nos sitúa en esta época donde todo es muy instantáneo, donde una película de 2 horas... ¡Ah! Señor, ¿cómo hago para no mirar el teléfono durante 2 horas, Rubén? Eso es un vicio también. Bueno, sin embargo, hay mucha gente que se atrapa, todavía se deja atrapar, y ojalá este chaboncito que tenemos acá, no solo en la mano, lo tenemos incorporado ya al cuerpo, ojalá pegue la vuelta, ¿no? Un poco eso en algún momento, sea por rebote, sea porque nos choquemos contra una pared, o sea por lo que sea. Pero creo que los consumos que nos da, bueno, los psicólogos hablan de eso, hay mucha gente que lo analiza y demás, no me voy a meter en ese asunto porque no lo conozco demasiado, pero no nos da ni loco lo que nos da una obra larga, sea de teatro, sea una película, sea un disco o lo que sea. Estamos cerca del final de esta charla, Rubén. Acá la campana suena cada vez más rápido. Se van contando los rounds. De esta hora. Me quedó pendiente hablar de ese nombre porque no me parece una pavada de repente darle bola a la formación, darle bola, como dije más temprano, al método. ¿Qué te dio a vos ir a estudiar dramaturgia con Cartoon? Me abrió un mundo al cual desconocía. Tiene unas herramientas increíbles, Mauricio, para dar clases y explicar, y sobre todo una pedagogía para transmitir terrible. Tiene muchas técnicas, muchos recursos. En las clases de él da seminarios, no es que va 1 año, 2 años. Yo hice un seminario, creo que eran 10 clases, no me acuerdo de guión, y sí, me cambió totalmente porque en ese momento yo estaba escribiendo Pueblo Rojo, la película que dije que empecé a filmar y que quedó pendiente que queremos ver para en algún momento. Claro, o sea, se van a enterar de eso, va a estar la convocatoria también en las redes. Entonces yo estaba con esa película y yo ya sabía lo que quería y estaba en el guión en la mitad de la película parado. Como que dije yo, palo, hasta acá, yo tenía escrita la película, yo fui a hacer el curso, ¿no?
Entonces yo no puse el curso ese como trabajo en la clase. No, en la clase lo que iba era escuchar. Él hablaba acerca de qué se trata una historia, te empieza a tirar cosas muy técnicas, no de eso, nada más era la clase. Entonces yo me había quedado en la mitad del guión de esa película. Y no sabía, hasta ahí estaban todas mis ideas, todos mis recursos, y digo yo, ¿cómo hago para esto que continúe y llegar a un desenlace y que se sostenga, que no decaiga la película? Porque me fijo mucho en eso, que no decaiga ni las películas ni las obras que hago. A lo menos lo intento, capaz que llama una hora y dice, yo fui a ver una película tuya, que no creo. Pero bueno, entonces hice ese curso de 10 clases con él y a medida que antes de terminar las 10 clases yo había terminado de escribir Pueblo Rojo. Como que me abrió la cabeza porque él dice, cuando él te tira cosas como diciéndote... Cuando un escritor está trabado en estos momentos, debe empezar a describir otras cosas que tienen que ver con el lugar, de lo que está ocurriendo ahí. No irse quizás más allá. Quédese en ese momento describiendo cosas hasta que va a surgir cómo continúa esa historia. Está muy bien la cadencia, ¿eh? Claro, y él empieza a tirar todo eso, ¿viste? No todo es diálogo, a veces el narrador con imágenes o en cine o en un libro empieza a describir. Era un día de lluvia, estábamos en el comedor, por la ventana veíamos un día gris, eran las 3 de la tarde y había puesto a hacer café con leche y había tostadas. Se sentía el olor a café. Ah, te recontrametió. Entonces vos empezás a, claro, meterte en el lugar, en la situación y ahora sabés. Y de repente cuando se sienta en la mesa dice... Y vos ya sabés qué es lo que trae el personaje encima y ahí te va a surgir eso. Entonces te tiré unas herramientas que yo terminé de escribir eso, que venía escribiendo hace meses, Pueblo Rojo, y más allá de las reglas, te confieso acá en secreto, fue escrito en una noche. ¡Wow, amigo! La película esa fue escrita en una noche a través de escenas, taca, 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 tiradas así, y la película no tiene ensayos. Che, pero la creatividad, el poder, o sea, Sí. Gobernado completamente por la creatividad, te encontraste de alguna manera medio poseído Sí, por la historia. no Te metiste. No es magia, tiene que ver... No, con una preparación Claro, previa, por supuesto. Justamente con esto que hablé con Mauricio Cartun de cómo se elabora un guión, y vos podés escribir un guión en 2 minutos, en 1 hora, o en 2 horas, o en una noche. Estaba sentado con David Virgen y Juan Jobossi en la mesa cuando dijimos, ¿qué quieren hacer? ¿De qué se trata la película? Y entré a tirar, tin. Bueno, hay esto y lo otro, bien. ¿Hay una chica que haga de eso? Sí, está, listo. Entonces, está. Yo llego a mi casa, agarro todo eso, entro a recompilar y entro a armar la historia del eje principal. Después continué escribiendo las escenas faltantes que me daba cuenta, como la que te dije del Agregar. chico. Claro, pero al haber trabajado con Mauricio Cartun, los seminarios de Norman Brisky, más también el teatro físico que hice de Jacques Lecoq, que es con un profesor de Capital, que es Marcelo Savignone. Ahí hice bufón, clown, comedia, drama, melodrama, máscara balinesa, máscara neutra, y no me acuerdo en qué otra cosa más me especialicé. Todos conducen lo que vos aprendas al mismo camino. Entonces, vos volcás todo lo que aprendiste en casi 30 años y vos después te das cuenta que tenés una capacidad para escribir un guión en una noche. Está bien. Vos podés escribir un guión en una noche y te mandás a hacerlo como hicimos con Más allá de las reglas y sin ensayos y puede quedar algo presentable porque hay gente que testeó eso y quedó presentable la película. Pero también te puede salir mal, pero también vos podés agarrar con tiempo y decir, yo escribí una película en una noche con ginebra y el otro día de la mañana la corregí con mate, ¿no? Y la seguís corrigiendo y la seguís puliendo. Y sí, va a quedar mejor eso. Bueno, la sinceridad con uno mismo. Me atrevo, ¿sabes qué? Con todo esto que me decís, Rubén, a cambiar la frase. Más que la imaginación al poder, la formación Sí. al poder, ¿no? Como para estar seguro de lo que uno está haciendo. Confieso que tampoco es la primera vez que escucho algo como el método esto de no vomitar, pero sí tener todo retenido y poder volcarlo en un papel. Bueno, ha pasado con obras de teatro, gente que ha venido acá a contar una experiencia similar. Y vos sabés que el otro día, cuento una pequeña anécdota, estaba escuchando una entrevista a Oski Guzmán, un actor que para mí es una debilidad absoluta. Sí. Hablaba de que lo convocó Cartoon para dirigirlo, no me acuerdo. El niño argentino. En El Niño Argentino. El niño argentino. Y ganó un premio. Oski decía algo así como que todo bien con la técnica y demás, pero como que tuvo una revelación al laburar con Cartoon de que la cosa tenía que ser genuina o nada. ¿Va por ahí? Así es. Si no es genuina, se nota que está inventado. El actor que me miente y el actor que no le creo.
Exactamente lo que decía también Norman en el seminario 1. ¿Qué venís a improvisar acá eso? Si vos no sos así, ni se te nota. Vos tenés que improvisar lo que a vos te afecta en la vida. ¿Qué pasó? Tenés 19 años, tu viejo no te quiere más en tu casa, te están echando, no conseguí laburo. Vení, dramatizá eso, decía. ¿Me explico? Te acercaba más a lo tuyo. Bueno, me imagino que es algo súper terapéutico también, Sí, ¿no? Porque desde el dolor sacarlo. El teatro siempre va a ser una vacuna porque el teatro es el reflejo de la realidad. El teatro, la actuación es ficción, pero es un reflejo de la realidad. Por eso la gente se identifica. Qué maravilloso. Si no hay resonancia, no hay teatro. Qué maravilloso. ¿Cuántos títulos tenemos al final con Rubén Milanesi? Y ahora sí, Rubén, mirá, estamos llegando verdaderamente a que nos suene en la campana. Son las 12:55 en este momento. ¿Vio qué rápido pasa? No. Bueno, también tenemos otro protocolo que es sobre la campana, justamente decirle a quien llegó que si algo no le hemos preguntado, que si algo se quedó con ganas de decir, a alguien a quien nombrar, agradecer, saludos que mandar, el aire es todo tuyo. ¿Qué otra cosa decirle? Y mira, creo que lo dije todo. Puedo hacer una síntesis para los que pusieron recién el programa, de que no se la pierdan a la película, porque el jueves 9 va a ser una única función. No creo que haya otra por ahora. ¿Cómo que no? Y hay que ver. Hay que ver y hay que vender. Porque la sala tiene que ser especial para cine. Yo no presento una película en un garage con una sábana y un coso porque no se va a apreciar y no se escucha como verdaderamente se aprecia. Che, pero pará, yo conozco el teatro, sí. Coliseo. ¿Qué diferencia hay cuando se acondiciona para cine? No hay ninguna. Está preparado para cine. Perfecto. Por la acústica que tiene el Teatro Coliseo. Se hizo cine toda la vida. Y sí. Por el momento, claro, quizás haya un fórum. Vamos a ver después qué dice Julio. Quizás haya un fórum más adelante. Pero por el momento, lo único que está programado es la única función. Así que no te la cuenten, anda a verla, te vas a divertir. Un 99,9% no se van a ensartar con la película. No puedo dejar de hacer esta pregunta también, más allá de qué es lo que crees que va a pasar con la peli. No, eso. ¿Qué deseas para esta película? Desearía que entre en algún festival. Porque acá a mí me están entrevistando mucho. Ayer fui a otra entrevista, a otro programa con algunos actores que también fueron invitados. Pero es como que está el esfuerzo no solamente mío, sino el de un montón de personas. Y siempre está buena esa gratificación de que vos decís, che, nos llevó 2 años, pero bueno, al final se vio acá, se vio allá, estuvimos en algún festival y tuvo algo de trascendencia, como para hacerse conocer que acá en esta ciudad también se hace cultura y tenemos músicos, cine y teatro en este lugar y que también sea una cuna de eso, ¿cómo no? Fue cuna del tango. Es cuna del tango, Zárate, mejor dicho. Y acá tuvimos a Raúl de la Torre, que también ha sido un director de cine. ¿Por qué no continuar con ese legado de seguir sosteniendo que puede ser también, aparte de cuna del tango, cuna del cine, Zárate? Y más allá de los notables de aquellas décadas, de los 70, sí, de los 80, ¿por qué no tener notables en estas épocas también, Rubén querido? Claro. Muchas cosas nos quedaron por hablar. Seguramente tengamos tiempos, momentos para esto, pero nos enfocamos en lo que va a pasar este próximo 9 de abril. Y me queda la última. Sí. Cuando decís festivales, ¿decís acá o decís Arafue? No, por ahora nacionales. Bien. Sí, hay nacionales y afuera también hay lo que es Latinoamérica. Así, Venezuela, Colombia. ¿Crees que es una peli que le da, no en lo técnico y eso, porque eso es sí, para mí subjetivo, pero en cuanto a la temática, en cuanto al desarrollo y en cuanto a todo lo que se ve, ¿crees que es una peli que le da para salir de Argentina? Sí, yo creo que sí. Sí, totalmente. Sí, es algo que va a gustar afuera. No quiero spoilear mucho de eso, pero hay contactos, por ejemplo, en Suiza, que vieron en tráiler. Suiza, México y España y Colombia. Pero nene, al final escuchame una cosa, ¿te la estaba guardando? Me la estaba guardando. Me hicieron una entrevista en una radio de Colombia la semana pasada, llamada telefónica en vivo, para ver cómo era esto de la cultura independiente y cómo se hace cine sin guita, digamos, hablando en lunfardo mal y pronto. ¿Y cómo se viaja sin guita? Va a tener que empezar a ver ahora. Exactamente, no sé cómo vamos a viajar colados en un avión, vamos a saltar por abajo del molinete. Precioso. Y lo de Suiza saltó porque yo utilicé una pista musical de una banda conocida de los años 90, acá en Capital Federal, la época de Cemento y eso, que se llama Insane,
que hacían hip hop, mezcla con hardcore en esa época. Yo era skater, me acuerdo también en mi adolescencia. Los conocía a ellos de ir a los recitales. Con los años lo encuentro el cantante por Instagram. Lo saludé, me acuerdo de las épocas porque subió videos de Parque Sarmiento, re buena onda. Charlamos un par de cosas. Le dije que estaba haciendo una película, si podía poner un pedacito de un tema de ellos. Sí, me dice, usalo, que esto y que lo otro. Rubén, buenísimo. Y me empezó a hablar que le encantaba el cine independiente, que aquí, que allá. Y él me contestaba el otro día los mensajes. Y me dice, discúlpame que te conteste tarde, pero yo estoy en Suiza, no estoy en Argentina. Y vi el tráiler, está bueno, acá hay una movida cultural, me comentó. Y él me pidió enviar la película a Suiza. Así que vamos a ver qué pasa. El mundo es un pañuelo, maestro. Estamos a una rampa de llegar a cualquier lado. Rubén Milanesi, ¿dónde encontramos data? ¿Dónde te consultamos? ¿Dónde pedimos entradas? ¿Cómo hacemos? Ahí está. Mi Instagram, Rubén-Milanesi-film. Me van a encontrar enseguida ahí, van a ver backstage, muchas cosas de la película. Y si no, al 3487-547900, vía WhatsApp únicamente, pueden pedir las entradas. Hasta el día lunes van a estar 15.000 pesos la entrada, después en puerta van a estar 20. Así que desde acá al lunes tienen tiempo de comprarlas anticipadas a 15.000 pesos. Por supuesto que disponemos también nuestras vías de comunicación, las conocidas para la audiencia de esta radio. Si quieren consultar algo lo pueden hacer a nuestro teléfono o a nuestro Instagram. También hacemos el puente en esta, la ciudad de los puentes. Rubén Milanesi, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Ezequiel, por el programa. Muy linda entrevista. Vamos todavía. Bueno, Tanito, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a los guantes? ¿Nos vamos a los abrazos? ¿Nos vamos a los besos? Amigos y amigas, lo cierto es que hemos charlado con Rubén, que va a estrenar su segunda película este próximo 9 de abril, acá, en nuestra ciudad, un producto plenamente local. Denle bola a la cultura independiente, porque ¿saben qué, amigos y amigas? Tenemos mucho, como decimos siempre, y de esta manera nos estamos despidiendo, agradeciéndoles a todos ustedes que estuvieron, están y estarán del otro lado, agradeciéndole particularmente a nuestro querido amigo el Tanito Salgado. No, pará, despacio, amigo, tranquilo. Fajate con Rubén ahora, a ver si te animás. Amigos y amigas, insisto con esto, tenemos mucho. Nuestro deber es cuidarlo y cuidarnos. Chau, hasta mañana. Sueños que me corro muy lento. Sueño que está todo mal, peor despierto. La amistad empezó y terminó. Buenos somos todos, como dijo el doctor. Y si tengo que votar, voto a papá o mamá. Si pienso como muchos, no tengo nada. La amistad empezó y terminó. Siempre se puede estar peor. Tengo mucho porque te miro con ganas. Y si mañana los días no duran nada, no sabré qué hacer. Oh, sabré qué hacer. Escapar del fuego. Pienso no volver a verte hasta que te veo. La rueda del tiempo se rompió. Somos dos mitades y un terror. Y si tengo que buscarte te voy a encontrar. Si pienso como muchos no tengo nada. Atrás de mi casa puedo regalarte el alba. Tengo mucho porque te miro con ganas. Y si mañana los días no duran nada, no sabré qué hacer.